Perfecto, y ya estamos en vivo. Bueno, pues, primero que nada, muy buenas noches a todas las familias que se vayan a ir conectando. Sé que comienzan a conectarse poco a poco. Estamos en una entrevista más rumbo al Encuentro Nacional de Familias que Educan en el Hogar 2023. Ya unas semanas, ya así de... Todas ¡Qué así un poco... emoción! ¡Ay, no, qué emoción! Da emoción, da susto. Son sustos que dan Nervios. nervios y todo un poco. Y hoy justamente vamos a platicar con dos personas muy importantes dentro del proceso del encuentro, porque aunque tal vez no están ahí todo el rato en pantalla, ellas dos van a llevar un proceso que para RENAE es fundamental de este encuentro. O sea, este encuentro además de para trabajar comunidad, para crear ligas, para mostrar la riqueza que tenemos, también es para comenzar a generar bases de investigación sobre educación en casa y sin escuela, que no existen en México así, por decirlo, a larga escala, a gran escala, ¿no? No tenemos como todas esas estadísticas que podemos encontrar en otros países que ayudan mucho a una comprensión real de este fenómeno social. Y justamente, pues hoy tenemos a los dos investigadores que van a estar trabajando con nosotros, que además pues yo los quiero mucho porque los he tratado muy cercanamente, me regañan, me jalan las orejas, bueno, sobre todo José Luis me regaña y me jala las orejas a cada rato, y y realmente estamos muy emocionados de contar con ellos, vamos a platicar un poquito. Ani, no sé si quieras decir algo. Yo quiero decirte que me siento muy honrada hoy esta noche de estar aquí con todos y cada uno de ustedes, pero especial con Luis y Moni, porque honestamente la parte que ellos van a hacer es súper medular, es súper importante y va a formar un parteaguas en, pues en todos los que llevamos este estilo de vida. Entonces, me parece súper importante el trabajo que ellos van a realizar y me siento muy honrada de verdad de tener gente tan preparada que esté colaborando en esto. Muchas Sí, gracias y bienvenidos. muy bienvenidos. A mí me gustaría presentarlos rapidito y ahorita empezar a hacerles preguntas. Mónica Orrea Triana, ella es licenciada en gestión cultural, además ha educado en casa y sin escuela también, es una mamá maravillosa, es una mujer de esas mujeres que siempre están al lado de su pareja apoyándolo en todo y realmente pues yo me siento muy orgullosa de contarle entre mis amistades, muy buena en lo que hace, eh, y excelente. Tuve la oportunidad de leer un artículo suyo precisamente sobre una experiencia sobre la experiencia de educar en casa y ha sido uno de los artículos que más me han guiado en el sentido de entender que esto no es nada más una invención, no es nada más ay, se me antojó, sino que realmente hay un proceso y todo un camino atrás que es muy importante conocer y comprender, ¿no? Y en cuanto, pues, a José Luis es doctor, déjenme les platico. Además de doctor, es doctor en antropología social por el Colegio de Michoacán, es maestro en antropología social y licenciado en sociología. Es investigador integrante del Sistema Nacional de Investigadores. O sea, no crean que vamos a trabajar con alguien improvisado, no. Ellos dos han hecho mucho trabajo de investigación en muchas áreas, obviamente en todo lo que tiene que ver con el trabajo con personas, con esta área humana. Bueno, la sociología es experta en eso, ¿no? Además es profesor investigador dentro de la licenciatura de gestión cultural y dentro del doctorado de gestión cultural, que algún día sé que estaré ahí, sé que sí voy a llegar, y realmente muy contentos de estar. A mí ahorita lo que me gustaría que nos platicaran un poquito es esa experiencia de trabajar como investigadores en algo que los toca tan directamente, porque a lo mejor se podría pensar, bueno, a lo mejor va a haber un sesgo, porque pues todos los que están ahí educan en casa y todos van a hablar bien bonito, ¿no? De la educación en casa. Pero a mí sí me gustaría
que nos platicaran desde esa perspectiva de la investigación, cómo se le hace para que no haya un sesgo muy marcado al momento de investigar un tema que nos toca a todos nosotros tan profundamente, ¿no? Bueno, pues gracias por el espacio de diálogo. La verdad es que siempre es muy rico dialogar con personas, sobre todo quienes compartimos situaciones similares y que pocas veces hay este espacio, ¿no? Y bueno, pues es muy rico este momento. Y bueno, yo con respecto a lo que comentas, bueno, pues sí, la idea es que ambos vamos a estar participando en el encuentro, justo realizando un diagnóstico participativo que consiste básicamente en levantar información de manera colaborativa con los asistentes, con varios grupos de asistentes, con respecto a ciertos elementos que nos interesa identificar como parte de este proceso que está llevando a cabo la red, ¿no? Una cuestión importante tiene que ver justo con pues con las problemáticas a las que se enfrentan en la vida cotidiana las familias, ¿no? Pues estas problemáticas que tienen al educar en casa, cómo lo han solucionado, qué ideas han surgido, qué reflexiones, qué aprendizajes se han generado, ¿no? Y si bien es cierto que este tipo de información, pues nos lo compartimos, ¿no? Que en el cafecito, que en el chat, que en el WhatsApp, pero no hay esta oportunidad de dialogarlo exclusivamente sobre eso y sobre todo documentarlo y organizarlo, ¿no? Y bueno, la experiencia que hemos tenido en otros ámbitos efectivamente tiene que ver con esos procesos de documentación, de organización, ¿no? Y creemos que la forma más adecuada para este tipo de ejercicio es justo este diagnóstico colaborativo. Decías, ¿cómo hacerle para no revolverlo? Bueno, es un mito la idea de no involucrarse, ¿no? De esta idea de la ciencia positivista, ¿no? En la que veías un poco esta idea del científico químico que agarra un elemento y lo combina con otro y no tiene nada que ver con ese elemento y desde esta visión se tiene objetividad. Y esa misma idea es la que se ha trasladado a las ciencias sociales para decir tienes que ser objetivo. Pero esta objetividad no está dada en ser distante con el objeto de estudio, sino al contrario, en reconocer el objeto de estudio. Porque al final de cuentas nosotros hemos trabajado con, bueno, ya lo decía, ¿no? Desde la gestión cultural, hemos trabajado con gestores y gestoras culturales en diversos contextos, siendo nosotros gestores culturales. ¿Por qué? Porque el estar como jugador del mismo campo nos permite ver y sobre todo cuestionar cosas que alguien ajeno no lo sabe, ¿no? Y entonces, más que verlo como un impedimento, lo vemos más bien como una gran carta a favor del cual hay que jugar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que el ejercicio que se hace en este tipo de contextos es más que nada ser muy claro con respecto a nuestras propias experiencias y sobre esas experiencias, pues poder ver qué cosas son las que podemos preguntar y qué cosas son las que podemos todavía extender más hacia allá, ¿no? Ay, eso está bien padre. Fíjate que de hecho fue así como pregunta con maña, porque realmente sé bien que es un mito esto de la super objetividad en las ciencias sociales, pero también me parece que es importante que a las familias les quede claro, ¿no? Que de alguna manera comprendan que lo que se busca es una investigación seria en la que pueden participar. De hecho, esperamos que todas las que vamos a invitar a participar quieran participar, queridas familias. Y lo importante que es que sean como muy transparentes al momento de participar en estos ejercicios, ¿no? Porque no se busca señalar, no se busca juzgar, no se busca establecer lo correcto, sino más bien es un cuestionamiento constante, como tú decías, un preguntarse constantemente qué está pasando, cómo lo estamos haciendo, qué estamos viviendo, qué obstáculos enfrentamos, cómo los resolvemos, y luego ir juntando toda esa información y sistematizarla de verdad, o sea, porque a lo mejor
y eso es un fenómeno que seguramente ustedes han observado mucho y lo han de haber observado cuando entraron a este estilo de vida. Hay muchas experiencias dispersas en las redes sociales, en grupos, en páginas, todo, de, yo lo vivo así, ¿no? Y yo lo vivo así, pero no es un ejercicio sistemático, sino nada más es como, pues hoy me sale de mi ronco pecho y platico, ¿no? Así que qué bonito, ya. Y ahí lo suelto, y ahí lo dejo, y al rato se me olvida, y ya no lo retomo, ya no lo sigo, ya no lo analizo. Y entonces, toda la riqueza que hay de experiencias se está perdiendo. Se está perdiendo y creo que no se vale eso, que no se vale que se pierda. O no sé, y además, esa parte de la investigación, para mí, no sé ustedes, ahorita me corrigen, pero para mí creo que una parte muy importante de desmitificar este estilo de vida es contar con información clara, ¿no? Porque hay muchos mitos, ¿no? Sí, adelante. Sí, esta cuestión de las experiencias que se cuentan, que... O que no se cuentan. No, que sí, exactamente, que en realidad muchas de las veces contamos todas las cosas lindas, hermosas, cuando sí nos salen, cuando los hijos están totalmente dispuestos y aquello que planeamos salió tal y como lo imaginamos. Pero esos momentos no son tantos, ni todos los días, no son permanentes. Entonces, esta parte de también contar estas situaciones cuando no nos salen, estos momentos en los que hay duda, los momentos en los que no sabemos, nos sentimos esta parte de la inseguridad de si seré lo suficientemente inteligente, bueno, activo, si lo haré de la mejor forma para que ellos puedan tomarlo mejor. Ese tipo de situaciones es también muy importante compartirlas, mucho, muy importante. Incluso, yo creo que eso daría muchísima tranquilidad a muchas de las familias. Era de lo que yo cuando empezábamos, era lo que sentía un poco de ansiedad porque decía, es que yo las veo tan felices, yo las veo tan bien. Y yo. No, entonces, ya cuando encontraba otra mamá con la que podía platicar y comentarlo, y entonces ya decía, ay, no soy la única. O sea, es más común, no estoy mal. Entonces, el que queden plasmadas esas experiencias, pues son áreas de oportunidad, ¿no? O sea, incluso que vaya quedando un registro de eso y que después las mismas familias que sigan compartiendo sus experiencias, se puede ir viendo el avance, ¿no? O sea, y cómo se superan los obstáculos y cómo sobre ese trabajo se puede continuar trabajando, o sea, se puede continuar avanzando y haciéndolo de una forma como más segura, como más pertinente, ¿no? Y fíjate que eso que dices es tan cierto. Adelante, Ani, porque yo hablo mucho. Adelante. No, es que me parece súper interesante lo que están diciendo y me hizo recordar, a mi papá le gusta mucho esto y un tiempo, cuando yo tenía en esto como unos 5 o 6 años, me decía él esta palabra que para mí era así como, ¿qué me está queriendo decir? Sistematiza todo lo que estás haciendo, sistematízalo, porque esto algún día va a generar algo, pero si no está sistematizado, no, o sea, ¿de qué te sirve? Y yo así como que me hablaba en otro idioma. Y entonces, porque él, mi padre, fue maestro y él sistematizó en sus grupos, haciendo pequeños grupos, él ya le llamó así. Entonces, ahorita, o sea, que estoy escuchándolos, me digo, wow, o sea, qué importancia de esto que ya me decían a mí y que yo pues no me caía en aquellos años el 20. Y yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿por qué ustedes deciden aceptar esta tarea? Que no es nada fácil, porque no lo es. Yo me acuerdo que él en un sentido, en una sola, dijo, yo te voy a sistematizar una sola línea y nada más, me dijo así, lo voy a hacer por, creo que eran 2 meses.
¿sí? Y me dijo, solamente esto de lo que ellos están haciendo diariamente. Nada más. Entonces me acuerdo que es un trabajal. No me quiero imaginar lo que van a hacer ustedes. O sea, wow. Entonces, ¿por qué ustedes deciden aceptar esta tarea? ¿Qué les motiva? Además de que ustedes viven este estilo de vida, ¿cómo es que ustedes deciden echarse este trabajo tan fuerte a las espaldas o cómo lo deciden? Bueno, primeramente quisiera comentar acerca de esta palabra sistematización, porque se oye así como muy, muy, como un paquetote, ¿no? O sea, y como tú lo decías, o sea, tu papá, ¿qué hacía tu papá? O sea, Maestro. maestro. Bueno, ¿Maestro? mi papá era maestro, pero él hizo en aquellos años, le llamó como pequeños grupos autodirigidos, ¿sí? Entonces, donde ellos pequeñitos, o sea, eran pequeños grupos como de 5 equipos, o sea, de equipos de 5, perdón, donde unos a otros eran de secundaria y lo conformaban de tercero, segundo y primero, y entre todos se apoyaban y ya no existían los maestros, ¿sí? Y él fue con ese proyecto a muchísimas partes de la nación y de Latinoamérica y todo eso porque realmente fue un proyecto súper novedoso. Pero yo sí veía que era mucho trabajo implicado, entonces yo sí oigo la palabra y para mí sí es algo que requiere conocimiento, valor, personas que están preparadas. No cualquiera, o sea, puede ir y decir, yo voy a sistematizar esto, o sea, como que no. A mí me late que no es tan fácil y que no cualquiera puede hacerlo. No, fíjate que justamente por eso quería comentar acerca de la palabra, porque se oye un paquetote, se oye una cuestión así como muy difícil. Ahorita Luis nos va a platicar la cuestión técnica, pero yo les puedo decir, o sea, yo fui sistematizando yo sistematizo todo. O sea, todo lo sistematizo. Hasta el quehacer, ¿eh? Paso 1, paso 2, paso 3. O sea, sí, me tardé 3 años haciendo un sistema de limpieza y de orden de la casa, donde anotaba desde el tiempo que me tardaba en cada cosa. Entonces, pero bueno, eso ya es una cuestión súper minuciosa. Pero todos podemos sistematizar, ¿sí? Ustedes, y digo ustedes porque cuando yo, o sea, yo lo hacía de otra forma, pero yo empecé a escuchar, ¿sí? Marta, Ceci, Laura, que decían, es que está el portafolio de evidencias, ¿no? O sea, el portafolio de evidencias es una forma de sistematizar, ¿sí? Que bueno, es el resultado de un proceso. Entonces, si queremos sistematizar, digamos, un poco todo, sería de esas evidencias, ¿sí? Ir haciendo el recuento, escribirlo y todo. ¿Cómo fue que nació la idea? ¿Sí? X tema, X, ¿cuál era la idea, el objetivo y todo? Desde el inicio, ir registrando todo. Se me ocurrió un tema y lo voy a abordar así, de tal forma. Yo pienso, la hipótesis, yo pienso que mis hijos se van a divertir muchísimo y van a aprender muchísimo y bla, bla, bla. Y entonces voy a investigar en tales páginas, o investigué en tales páginas, acudí a tal libro, platiqué con tal persona, y entonces todo eso se va registrando. No se necesita hacer toda una cuestión extensa de cada cosa que se hizo, sino simplemente irlo teniendo registrado. Los chicos, hoy les presenté el material a los chicos, y pues como que primero no lo entendieron, pero pues entonces traté de otra forma y se prendieron y empezaron a utilizarlo y nos tardamos toda una semana trabajando en eso y de aquí se disparó tal otro tema y otro tema y jalamos por acá y el objetivo inicial era pero terminamos con esto. O sea, cuando uno va registrando todo ¡Gabriel! todo ese proceso. ¿Qué pasó? Permítanme tantito. ¿Algo pasó, dijo? Sí. Bueno.
bueno, continúo mientras. Las familias. Sí, cuando uno va, llevando el registro de todos, de cada uno de esos pequeños pasos, va formando una sistematización, que esa sistematización de un tema, de otro, ¿sí? A final de cuentas, cuando se revisan, se va viendo un patrón en nuestra forma de realizar ese trabajo, ¿sí? Y entonces eso nos va derivando en resultados que nosotros no tenemos esas palabras, pero va diciendo, entonces no me debo de tardar tanto aquí. Entonces a mis hijos responden mejor si trabajamos a través de películas o mejor a través de juegos de mesa o a través de, ¿no? Y entonces ese es un conocimiento que se va teniendo y que ya quien se quiera poner acá muy al tiro, entonces se pone a hacer un artículo o como yo, presentan una ponencia en un encuentro, lo comparten y se enriquece con las preguntas de las personas y entonces ya tenemos todo un proceso registrado y que se puede compartir, que otras personas lo pueden leer, se pueden inspirar. Ya Marta, que me hace el favor de decir que le encantó mi artículo, pues ella tuvo un conocimiento nuevo tal vez de ahí, o le sirvió de una guía. Entonces, eso es lo que va conformando los pequeños granitos de conocimiento que se pueden conjuntar y después teniendo un análisis ya más técnico, entonces se pueden dar otro tipo de resultados. Entonces, o sea, forma. Fíjate que así como lo narraste, creo que hay muchas mamás que lo hacen. Sí lo hacen. Sí, o sea, o más bien lo hacemos y no nos damos cuenta y no aprovechamos todo eso que tenemos ahí, tan maravilloso, tan rico, además tan específico, porque además nos fijamos en nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, algo que yo aprendí con mi chaparro. Jamás puedo presentarle un proyecto que me guste a mí. Le tiene que gustar a él, porque yo tengo muchos temas que a mí me encantan y yo llegaba y mira este tema y con los super materiales y todo y él. Sí, no, y nada, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta cómo él me comunicaba esos temas, o sea, porque jamás me decía, mamá, quiero estudiar tal cosa. No, nunca. Olvídalo. Él llegaba de pronto y era, Suma, fíjate que estaba viendo el otro día en un video tal cosa. Se me hizo interesante, ¿no? Cuando él decía esa frase, se me hizo interesante, ¿no? Yo decía, ya, lo agarré. Ahí está. Entonces, ahí comencé a entender que cada niño tiene una forma de comunicar lo que le interesa, ¿no? Y entonces dije, ya, entiendo, decía mi abuela, que en paz descanse, Ashkan quema, ahora sí ya entiendo. Entonces, justamente eso que dices, creo que lo hacemos muchas mamás que educamos en casa y no nos damos cuenta. Sí. Y cuando se dice sistematización, pues dice uno, no. ¿Quién sabe qué será eso? ¿Con qué se come, la no? clave está justo en eso, en que uno va viendo, observando cosas, documentándolas, pero el otro paso es ese, ¿no? ¿Cómo conviertes ese dato de que cuando yo le llevo, él no quiere, cuando él me dice esto, que es por ahí, lo conviertes en aprendizaje o en el reconocimiento del aprendizaje? Esto es, yo como papá, como mamá, aprendí esto de esta situación. Y el cúmulo de aprendizajes nos van generando ciertas tendencias y esas tendencias después son las que después se reconocen como estrategias, ¿no? Y justo gran parte del saber del ser humano ha sido así, a través de la observación de la realidad, de la documentación, del análisis, de la repetición, el ver que existen esas tendencias y esas tendencias convertirlas ya en estrategias que pueden ser reproducidas por otros. ¿Y cuál es la diferencia entre el reconocimiento de aprendizajes y su transmisión oral a su transmisión escrita?
cuando uno escucha un podcast o cuando uno ve una videoconferencia, sí lo escuchas y eso, cuando uno lo platica en el café con otras personas, uno lo organiza en la mente. Pero cuando tienes un proceso de escritura, te implica un proceso de concreción y de organización de las ideas para que la otra persona te escuche, digo, te entienda. Porque uno puede decir, no, pues estaba, y entonces me hizo así la cara, ¿no? Entonces, uno el lenguaje verbal y el lenguaje corporal lo entiende si compartes más o menos la misma, ¿cómo se llama? Prácticas culturales. Pero al escribirlo, al organizarlo de esa manera, implica organizarlo de tal manera que para otros sea entendible y reproducible. De tal manera que justo las nuevas generaciones o las nuevas familias que quieren aprender sobre eso, pues sepan, ¿no? Que una estrategia para poder trabajar implica tal o cual cosa, ¿no? Y cómo hacerlo ABC, no como una receta que se tiene que hacer, sino como una ruta que se puede realizar y que, como lo sabemos bien en educación en casa, no está nada definido, tiene que ser situado. Y esa cuestión yo creo que sí es una máxima importante dentro de la práctica de la educación en casa, que todo aprendizaje, toda práctica de aprendizaje tiene que ser sumamente situada. Y no me refiero al aprendizaje al proceso de aprendizaje como tal, sino a la construcción del aprendizaje. Esto es, a la hora que se preparan materiales, a la hora que se realiza, como decía Moni, ¿no? Se tiene algo contemplado en la cabeza que podría ser, y a la mera hora no, hay que reorganizar, hay que rehacer. Y esto implica un gran conocimiento, pues, de los hijos, del contexto, que hay que hacer sobre la marcha, ¿no? Pero esto es posible hacerlo, ya sea, decía, a través de la transmisión oral con otros, pero si no tenemos ese acercamiento o no tenemos ese momento, pues qué mejor hacerlo de una manera escrita. Y esa manera escrita justo es lo que se pretende en este ejercicio que vamos a hacer, es documentar, organizar esta información, sistematizar, entendido como este reconocimiento de aprendizajes, y delinear tal vez, si es posible, algunas estrategias que puedan servir a otras personas como una forma de orientar su práctica como de educación en casa, ¿no? Y bueno, esa es la relevancia tal vez que nosotros le vemos. ¿Y por qué le entramos? Porque justo nos gusta hacer eso, ¿no? O sea, es algo que... Porque les encanta. Y además, o sea, es algo que ya hemos vivido, ¿no? Y bueno, ustedes saben como mamás, los papás nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo involucrarnos. Yo lo acepto abiertamente. No le llegué a la dinámica que llevaba Moni, pero justo por eso, ¿no? Porque hace falta ese involucramiento, pero ese conocimiento también, ¿no? La experiencia que ustedes tienen las madres al convivir con otras, al platicar, a tener esos espacios, nosotros no lo tenemos, ¿no? Y una forma de tenerlos, tal vez pensamos, es justo a través de estos documentos que en una tarde, con un cafecito en mano, podemos leer, entender, etcétera. Fíjate que acabas de tocar otro tema que se me hace súper medular. Algo que se va a hacer en este diagnóstico participativo del que están hablando Luis y Moni es justamente trabajar con mamás y papás, ¿no? O sea, no nada más con la mamá, también con el papá. Ahí vamos a darnos cuenta que un montón de papás no tienen idea de lo que están haciendo con sus hijos. Pero eso es padrísimo, porque algo que me comentaba a mí mi esposo, por ejemplo, es que él dice, pues es que yo confío en ti. Dije, pues ella sabe lo que hace. Y ya. Pero ya, ahora que ya está aquí, porque pues antes él como maestro rural trabajaba fuera, ahorita ya está trabajando en una comunidad que está aquí a 1 hora, entonces va y viene, ya puede estar todo el día con nosotros. Me decía, es que yo no me involucraba también porque no estaba presente, ¿no? Y cuando intentaba hablar de lo que hacían, dice, no tenía con quién, o sea, nadie me entendía de lo que estaba hablando. Entonces, al platicar con otras mamás, precisamente me di cuenta que a muchos papás les pasa lo que dice José Luis. O sea, ajá, ¿y con quién lo platico? ¿Y con quién hago este pimponeo de ideas? ¿Y con quién veo este intercambio de experiencias? Y en ese sentido las mamás la llevamos más fácil. No, porque buscamos, ¿no? Sí, o sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que en estos procesos que yo estaba
pues ausente de estos, de la educación en casa, pues ella me decía, es que esto y lo otro, me decía, ¿no? ¿Por dónde? Y bueno, yo me lo entendía, pero no. Hasta que una vez me dijo, no, ponte a leer el blog de Ceci, ¿no? Chútate también, tal y tal, ¿no? El libro de Priscila. El libro de Priscila. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ella escuchaba a Cecilia todos los días, ¿no? O sea, convivía con ellos, los veía, hablaba con ellos. Yo no tenía ese espacio. ¿Por qué? Porque no coincidíamos en esos espacios de socialización, por los tiempos, por el trabajo, etcétera. Pero una vez que yo ya empecé a leer, ya empecé a tener, ahora sí, darle sentido a muchas de las cosas que ella hacía. Estoy seguro que comprendí solamente el 70 o 60%, porque ella su práctica la llevó, pero por mucho, ¿no? Entonces, he ahí por eso la relevancia. Claro, habrá hombres que no les interese, que digan, pues que lo haga mi esposa, pues ella lo hace, pues ella es lo que tiene que hacerlo. Pero habrá otros que digan, no, sí, requiero entenderlo, pero no tengo ese espacio, pero qué mejor que sea de una manera sistematizada, organizada, esquematizada, para tener una idea y poder tener esta significación de lo que se está llevando a cabo. Y una vez que lo observas, una vez que lo ves, bueno, pues lo pones en práctica. Algunos somos un poco más lentos para ponerlo en práctica algunas cosas, pero al menos ahí uno le hace el intento, ¿no? Y yo creo que es ahí la importancia también de esta situación. Y justamente eso me parece muy padre, porque además tenemos otro detalle. Generalmente aquí hablamos mucho los adultos, ¿no? O sea, bien padre la mamá, el papá, y aquí estamos, pero, ¿y los chicos? ¿No? ¿Dónde está esa voz de las niñas, los niños y los adolescentes presentes en esto que son la parte medular? O sea, siempre estamos diciendo, el niño en el centro, las intereses de tus hijos, sigue a tus hijos, tu hijo es el currículo, ajá. ¿Y cuándo han visto aquí un niño o una niña hablando? Sinceramente, o sea, y eso es algo que sí vamos a tener ahí en los diagnósticos participativos, porque se está pensando en grupos de adolescentes, grupos de niñas y niños que permitan también sistematizar esa voz, o sea, también recuperar eso que ellos están vivenciando y que quizás lo están percibiendo de una manera bien distinta como lo están percibiendo mamá y papá. Y una conversación a pares, ¿no? Porque no es lo mismo que el compañero, o sea, yo lo veía con mis hijos, ¿no? Cuando se reunían con otros compañeros de la misma comunidad, no hablaban de sus procesos de aprendizaje, ¿no? Incluso sí. Yo a Fernando muchas veces le he dicho, bueno, fulano, tu amigo fulano, ¿cómo estudia? No sé, pues no hablamos de eso. Pues claro, no se ha dado el espacio para reflexionar sobre eso, ¿no? Y cuando otros le preguntan, ¿no? Me ha tocado verlo, oye, ¿y cómo es eso de educar en casa? Esa es su respuesta, ¿no? Pero bueno, qué mejor hacerlo intencionado para que justo pueda haber ese diálogo, ese intercambio y ver también sus visiones, ¿no? Lo que para nosotros a lo mejor es un problema, a lo mejor para ellos eso no es el problema está en otro punto. Y a lo mejor eso es lo que necesitamos escuchar, porque sí escuchamos a nuestros hijos, pero a veces nuestros hijos tienen otras cosas que decir con los hijos de los otros, ¿no? Esa es la parte más importante, o sea, porque no es lo mismo. Alguna vez yo le he preguntado a chicos que se educan en casa, oye, ¿cómo te va en esto? No, súper bien, y me repiten como el discurso de su mamá, ¿no? El discurso de su mamá. Pero cuando he tenido la oportunidad, sobre todo ahorita en pandemia, que pues muchos chicos comenzaron a conectarse por internet. Y entonces luego hacíamos reuniones, varias mamás nos juntábamos con los hijos de Roxy y con Leti, por ejemplo, bueno, las hijas y el hijo de Roxy con el mío, y se juntaban con otras dos chicas también, y comenzaban a platicar ellos en su Zoom y todo. Nosotras se supone que estábamos en nuestro rollo, pero en realidad a veces escuchábamos esa charla y nada que ver del discurso que decían cuando les preguntábamos nosotros. Nada que ver, o sea, y creo que eso es de lo más importante que vamos a rescatar o que espero que se pueda rescatar en el encuentro a través de este diagnóstico participativo, eso que
que no dicen a veces delante de los padres, no porque no les tengan confianza, sino porque son padres. O sea, yo siempre lo he dicho, simplemente somos padres, punto. Nunca van a hablar igual con nosotros que como hablan con sus cuates. Nosotros lo hacíamos de adolescentes, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte bien, bien intensa que no se ha hecho además. O sea, no sé si alguien lo haya hecho, hasta ahorita no he leído nada al respecto y miren que me la paso buscando, pero pero creo que es la primera vez que se va a hacer, no sé, si ustedes han tenido la oportunidad, ¿no? Por cierto, les mandan saludos, Lu Pineda dice que buenas noches y que muy interesante la entrevista. Entonces, no sé, ustedes, por ejemplo, en esa experiencia, como papás, que han observado en sus hijos y que han observado en otros niños, no sé, me imagino que como están cerca de Ceci, pues comparten con la comunidad de aprendizaje orgánico, entonces, no sé, ahí como sea, ¿no? Acá realmente todo fue una convivencia en línea, porque aquí en Coatepec, aunque hay comunidades presenciales, son de edades muy diferentes a las de mi chaparro y él nunca se encontró como que no jugaban mucho y no platicaban de nada, porque pues, son más chiquitos, me voy a poner a jugar a la pelota, me voy a poner a jugar a esto, y no platicaban. Lo he visto ya platicar ahora de adolescente, que luego está con sus videojuegos y lo escucho hablar con otros chicos de su edad, y sí me sorprendo de lo que escucho, o sea, no es malo, no es contrario, pero es muy diferente a lo que normalmente repite o dice cuando estoy yo presente. Entonces digo, wow, ¿no? A ver, pero dime como qué. No me vas a dejar con la duda. Es que, no, dice, ahora me dices, no, es que fíjate, por ejemplo, Moni, que a mí me pasa mucho que mi chaparro, cuando platicaban los chicos, estos que todos eran homeschoolers, y sabían que estábamos ahí nosotras, normalmente era de, no, es que yo disfruto mucho este estilo de vida, no, es que es padrísimo, sí, qué rico, nos levantamos tarde y no vamos a la escuela y wow, ¿no? Y cuando ya se sentían solos, comenzaban, pues sí lo disfruto mucho, pero a veces me gustaría tener cerca a alguien con quien hablar. A veces me gustaría tener más amigos y no puedo porque en los cursos a los que vamos, pues son cursitos de 1 hora y se acaba el curso en 3 meses y ya no vuelvo a ver a esas personas, ¿no? A veces me gustaría, hablar con alguien más allá de mi mamá, ¿no? Por ejemplo, mi hijo lo decía mucho, porque, pues sí, cuando vas a una escuela, pues hablas con los maestros, con tus compañeros, con otras personas, y aquí, aunque había muchas personas, no, las personas que nos rodean no son precisamente como que les interesa hablar con niños, que esa es otra, en un mundo adultocentrista, muy pocos adultos hablan con los niños, que no sea en ciertos espacios, ¿no? Entonces, él extrañaba eso porque donde vivíamos antes, muchos adultos hablaban con él, jóvenes hablaban con él y extrañaba ese intercambio de ideas, sobre todo en la pandemia se me deprimió por esa falta de interacción con otras personas, ¿no? Dice, mamá, es que amo hablar contigo, o sea, el sonido de tu voz es bonito, dice, pero ya, ¿no? Qué lindo. Y se lo decía, por ejemplo, a Belén, decía, Belén, es que yo amo a mi mamá, pero a ratos quiero hablar con otra persona. Y lo entiendo, ¿no? Algo así, cosas de esas, ¿no? Sí, en estos procesos que están dirigidos, que tienen una finalidad, incluso también, ¿sabes? Los chicos están como más dispuestos. Ahora nos tocó la entrevista que de una mamá que está estudiando y estaba haciendo un levantamiento de información con respecto a la comunidad acá. Entonces, pues mis hijos estábamos los 4 y les empezaron a ambos a hacer las preguntas y pues bueno, ¿cómo fue tu experiencia? Y así, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te ha dejado
ahora que ya está más grande, ¿qué te ha dejado? ¿Qué te dejó la educación en casa? Y entonces ellos son muy sinceros. Entonces, incluso ahí delante de nosotros, pero no era con nosotros la plática, ¿no? Era con la entrevistadora. Y pues, y fue así como que, pues esta parte no me gustó. Esto era muy feo. Esto me cansaba. Y así como que, ay, yo no había escuchado eso, a mí no me habían dicho eso. Pero ahora también la otra parte, ¿no? O sea, también cosas que no me habían dicho de que, no, pero lo que aprendí o lo que sé que me ayudó el estudiar en casa, pues es que ahora puedo entender más, es más fácil. Para mí, por ejemplo, el taller de Ceci de adolescentes es muy buena referencia. Jimena siempre lo dice porque dice, yo con Ceci aprendí a investigar y ahora en la escuela no me cuesta nada de trabajo, ¿no? O entonces dice, no, me doy cuenta que mis compañeros se tardan un poquito más. O sea, empiezan a comentar un montón de cosas con otras personas que efectivamente, o sea, con nosotros no se abren tanto por consideración a no lastimarnos, porque temor a que los regañemos, un montón de cuestiones, ¿no? Pero estos ejercicios justamente sirven para que ellos se sinceren, se sientan que pueden hablar, ¿no? O sea, que pueden decir, y creo que es no porque nos mientan, sino que es como más auténtico, como más real sus respuestas. Sí, sí, esa parte, o sea, como tú dices, no es que nos mientan, es que es un espacio en donde se les incita de alguna manera a externar su opinión real y la mayoría, he notado que la mayoría de los chicos que se educan en casa son bien sinceros, o sea, como que no tienen ese filtro, ¿no? ¿No te pasa ni con los tuyos también? O sea, como que no tienen ese filtro de, ay, pues no voy a decir esto para no hacer quedar mal a mi mamá. No, sueltan lo que les viene a la cabeza, ¿no? Y órale. Entonces, creo que eso va a ser bien interesante en el diagnóstico participativo, porque además cuando empiezan a intercambiar entre ellos, con uno que se suelte con algo, viene el otro, viene la otra, viene aquella, o sea, y todos comienzan, a mí me pasó y yo también, y a mí me pasaba. Y sí, qué aburrido hacer cada vez que yo le decía, ay, me gusta tal cosa, y ay, vamos a investigar, ¿no? Porque yo esa era mi maña, ¿no? Ay, vamos a investigar, y él, no quiero investigar, o sea, te estoy diciendo que me gusta tal cosa, ¿no? Sí. Ese tipo de detalles que se sueltan a decirlo y que lo hacen de una manera que enriquece mucho la experiencia, ¿no? Y poder contrastarlo con lo que van a decir las mamás, con lo que van a decir los papás. Híjole, creo que ese va a ser lo más rico del ejercicio, ¿no? Pues ese como entrecruzar la información, porque algunas familias sí son familias completas con adolescentes, algunas no, algunas son nada más los papás y algunas son nada más los adolescentes, o sea, dependiendo quién va aceptando participar, ¿no? Entonces, las que son completas creo que va a ser muy interesante, o sea, muy interesante, ¿no? Oigan, a mí me gustaría agregar que de verdad a mí me parece, bueno, a mí me pasa, aquí yo donde vivo, somos la única familia que hacemos esto. Entonces, cuando empezamos, todo el mundo como que hacía sus pronósticos, más bien dicho, de no van a aguantar, no van a durar, porque sí, pues todo a su alrededor es totalmente distinto, entonces va a ser muy difícil, y ya llevamos más de, pues ya casi 12 años, y seguimos siendo la única familia, pero me ha encantado cómo mis hijos aún así han logrado, o sea, para ellos es normal que todos sus amigos pues van a la escuela. Para ellos es normal que de repente vamos, por ejemplo, a Torreón y pues ahí conocemos a otras familias que hacen esto que nosotros hacemos, que llevan este estilo de vida. Pero la normalidad de ellos es esa. Y yo creía al principio que iba a ser algo muy complicado porque yo decía, ¿con quién se van a relacionar, verdad? O sea, no va a haber otras personas que estén haciendo esto y resultó siendo que, pues que ha sido muy padre,
Y luego me encanta porque al principio muchísimos papás creían que pues ellos nada más se la pasaban así como de vacaciones y decían, pues no, ahí no van a aprender absolutamente nada, casi casi que ni querían que se juntaran con ellos y cómo, o sea, el paso del tiempo nos fue enseñando una experiencia totalmente diferente y son 4 mis hijos y aún así cada uno, yo al principio dije, bueno, es que el mayor es muy social, a lo mejor por eso es que, pero los 4 tienen amigos, los 4 se llevan bien con los demás. Entonces, como que para ellos, yo siento que más bien aquí en mi ciudad, es así como una observación de, míralos, sí saben esto, míralos, sí se han podido desenvolver, míralos, sí van a fiestas, ¿saben cómo? O sea, como que nos veían como un objeto muy extraño. Entonces, para mí es muy interesante que se haga algo así como lo que ustedes van a hacer, porque pues va a arrojar tantas realidades que va a ser como muy especial verlas, bueno, en este caso ustedes que hacen todo el análisis ahí, pero qué padre, porque creo que hay tantos mitos, tantos tabús que se van a poder desenmascarar y también eso, que normalmente siempre estamos como publicando la parte bonita y miren todos, me acuerdo yo una vez publiqué una foto hace mucho tiempo donde yo venía entrando a la casa y estaban todos sentados en un sillón, los 4 así, y estaban todos con un libro leyendo, o revista, entre revista y libro, y luego yo me quedé así, y le tomé foto. Dije, qué bonito, todos leyendo, le tomé foto y dije, y no la publiqué hasta después de mucho tiempo, porque dije, la gente va a pensar que esto pasa exactamente así las 24/7 y tampoco es así. Entonces, creo que esto que ustedes van a hacer va a arrojar más de la realidad que sí vivimos y de quien debería, bueno, de quien realmente es la parte importante en esto que son ellos. ¿Sí? En el 2019 a mi hijo fue invitado por TEDx a dar una charla que se llamó Mi maravillosa vida sin escuela. Entonces, fue muy bonito porque yo me acuerdo que él estaba diciendo su diálogo y al final fue la única de todas las pláticas que se dieron que quisieron hacer una entrevista porque tenían muchas preguntas sobre la plática que se había dado. Y entonces le empezaron a preguntar tantas cosas, y yo me quedé así como dijo ahorita Moni, eso no lo sabía. Ay, yo no me imaginé eso, ¿sabes? Entonces, tanto buenas como no tan buenas, que me sacaron así como de mi zona, ¿sabes? Así como que, y casi que le digo, ¿y por qué no me dijiste? Entonces, pero fue genial, porque después de eso, yo era la que estaba así como que, ay, qué mal, que yo nunca le pregunté esto, lo otro. Y luego ya después dije, oye, hijo, ¿y por qué no me habías dicho? No, tranquila, o sea, tampoco me causó tal situación. Dice, pero para la próxima te digo, para que no vuelvas a caer en lo mismo, me dijo. Para que aprendas, mamá. Sí, para que aprendas, sí, definitivo. Adelante, Martita. Ay. Te muteaste. Te muteaste, sí. Estás muteada, Marta. Sí, espérame, ya. Es que mi máquina tiene como un delay y entonces cuando intento mutear o desmutear, hace lo contrario. Entonces tengo que estar al revés. Pero fíjate que todo esto que ahorita estamos compartiendo se me hace bien padre. Y ahora imagínense, familias, las que nos están viendo, lo padre que va a ser, ya estando en el encuentro, poder recuperar todas esas impresiones, percepciones, vivencias de una diversidad de familias que van a asistir, porque esa es una de las grandes ventajas del encuentro y que creo que es de lo que más nos va a ayudar en la parte de la investigación, que no va un solo tipo de familia, va un montón de muchas creencias, de muchas formas de educar, de muchos criterios pedagógicos, o sea,
vamos a tener un crisol tan interesante de familias que creo que va a ser algo de lo que todos vamos a aprender, ¿no? Y de verdad, pues a mí, no sé, pero no sé si alguien quiera preguntar algo, ¿verdad? Pero lo que me resta es pues darles las gracias tanto a Moni como a Luis por aceptar estar ahí, por aceptar ayudarnos con esto, porque les somos sinceras, pues nosotras andamos con tantas cosas en la cabeza que difícilmente íbamos a hacer un trabajo decente. Entonces, el que ustedes hayan aceptado apoyarnos, hayan aceptado estar ahí haciendo esta parte, recopilando todo esto, que aunque diga Moni, es que, bueno, sistematizar no es así como, sí es un trabajo, o sea, sí es un trabajo y es un trabajo no sencillo, sobre todo cuando lo haces de afuera. Siento que a veces cuando sistematizamos lo propio, como que es más fácil, ¿no? Porque tú le vas poniendo todo lo que sabes que está pasando y todo lo que va pasando por tu cabeza. Pero cuando tienes que capturar lo que está diciendo el otro y pasar eso a escrito, obviamente pues respetando todo lo que dijo, pero también poniéndole esa parte de lo que tú observas, creo que eso es un ejercicio como más complejo y también más rico, ¿no? ¡Ay, Dorcas! Dice que la investigación es muy importante. Sí, hola, Dorcas. Dorcas nos va a estar acompañando también ella desde Bolivia. Viene desde Bolivia a acompañarnos y ella está haciendo investigación también a nivel Latinoamérica. Entonces creo que va a ser bien padre que intercambiemos puntos de vista, experiencias y todo. Y pues les digo, no me resta más que darles las gracias. No sé si quieran agregar algo de la mecánica, de cómo se va a hacer, Sí, no bueno, sé. Adelante. bueno, yo diría dos cuestiones aquí, creo, porque las he estado escuchando mucho de qué bueno que nos van a ayudar, qué bueno que nos van a apoyar. No estamos ayudando, no estamos apoyando, estamos colaborando, ¿no? O sea, formamos parte de de la comunidad, a menos de que nos digan, no son parte y ayúdenos, ¿no? No, es lo que nos toca, ¿no? Cada uno, todas las comunidades siempre hay algo que colaborar. Es la parte que nosotros hacemos y la parte que nosotros colaboramos, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar el lenguaje en ese sentido. Y la otra cuestión es que, bueno, esto es, yo creo que es el inicio de este tipo de sistematización, de estudios que se tienen que ir haciendo. Yo creo que ya hay algunos esfuerzos que se están haciendo en paralelo en diferentes lugares. Yo creo que es la parte que tocaría a esta gran comunidad que se está tratando de conformar, ¿no? Esta gran red. Y bueno, yo creo que esto nos va a arrojar sí datos importantes, pero no va a ser la panacea, hay que irlos construyendo conforme vayamos avanzando, ¿no? Y esos datos pues se van a ir generando en la medida en que sigamos teniendo esos espacios de encuentro y de reflexión, ¿no? No sé si quieras comentar, ¿no? No, pues muy contenta, contentos los dos de poder colaborar, de poder ser parte de esto. Y se nos hace padricísimo que nos vayamos a reunir todos, que nos vayamos a ver de frente. Es una emoción muy padre. Entonces, bueno, ya estamos cerquita. Sí. Ya unas semanas, o sea, yo estoy así de Dios mío, no, por favor, o sea, me da ansiedad social y al mismo tiempo me da mucha emoción, entonces es padrísimo. No, y sí es cierto, tiene razón José Luis, ustedes claro que son parte y por supuesto que estamos fascinados de que estén colaborando. Y fíjense, les comenta Lu, dice, yo quiero agradecer el trabajo de todas las personas que han recorrido este camino. Tengo una nena de 6 años y una de 1 año, apenas comenzando a vivir esta experiencia y saber que hay tanta información ahora que no había entonces, estamos agradecidas. Entonces, creo que eso es lo importante, ¿no? Dice Dorcas que hay algunos estudios hechos por otros, pero data generada por los mismos interesados hay muy poca y es muy valioso el aporte que hacen Luis y Moni. Akira nos dice que allá nos vemos. Por supuesto que allá nos vemos, o sea, eso esperamos, va a ser maravilloso, pues conocernos en persona. Yo les digo mucho, yo siento que los conozco porque hemos platicado tanto en las redes, hemos intercambiado WhatsApps, hemos estado ahí, pero hace falta esa parte presencial
que de decir, sí existes, o sea, sí. Hace falta darse el abrazo. El abrazo. Nos dan ganas así de, ¡ay! Sí, El vernos cara a cara, el tocarnos, el poder ese contacto, eso me parece súper especial. Yo sí lo añoro, la verdad que yo lo añoro mucho. Y bastante, dice Moni Maldonado, ya casi, dice Akire, mi esposo dice que voy a ver a mis amigas imaginarias. Eso estuvo bueno. Bueno, ya no. Vamos a dejar de ser imaginarios y nos vamos a poder tocar y ver y estar, y me va a dar mucho gusto. De verdad, yo creo que a todos nos va a dar mucho gusto poder compartir esta experiencia como lo que somos, una gran y diversa comunidad, ¿no? Claro. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por colaborar y por estar dispuestos a formar parte de esto que a mí me han dicho exagerada, pero yo no dejo de decirlo con Ani, esto es histórico, es que esto es histórico, esto no se había hecho así. Así Claro. no, a lo mejor de otras maneras, pero no como esta. Entonces, para mí eso es bien importante. Muchísimas gracias y pues nos estaremos viendo muy pronto en persona y pues no sé, algo más que quieras decir, Ani. Abrazos virtuales. Abrazos virtuales. Abrazos virtuales desde acá, dice, porque ya pronto nos podremos dar el abrazo no imaginario, dice, entonces. Yo solo quiero agradecer el que hayan estado hoy aquí, también a las personas que estuvieron conectándose, y que qué padre que ya pronto nos podremos ver. Eso la verdad que siempre, después de tantos años de conocernos virtualmente, como dicen ellas, pareciéramos amigas imaginarias, pues bueno, al fin va a ser realidad, y creo que, como lo dije antes en otras de las reuniones y en vivos que tuvimos, va a ser un antes y un después de lo que hayamos vivido en este estilo de vida, y que también nos va a enriquecer y nutrir muchísimo a todos y cada uno de nosotros, con cada persona que va a estar ahí ese día, con cada persona que entra con su familia, porque todos tienen algo por compartir, todos tienen algo para dar, y de todos podemos aprender muchísimo. Entonces eso a mí, la verdad, me genera muchísima emoción, porque a lo contrario a Marta, que ya le da ansiedad social, a mí me fascina estar con la gente, convivir, compartir y todo eso, y de apapacharnos. Entonces yo sí muero porque se llegue ese día. Voy a ser inmensamente feliz de estar ahí. Y Nuria dice, apenas llegue, les veré al ratito. Ah, que apenas llegó. Se le hizo tarde, sí, se le hizo tarde. Pero bueno, Nuria, nos puedes ver grabados porque esto va a quedar aquí en la página de Renae, así que no se preocupen. Y pues muchas gracias, nos vemos en unas semanas más. Ay, ya en 2 semanas, Dios mío. Nos vemos en 2 semanas. Dice Nuria que sí, lo mejor va a ser abrazar a nuestras amistades imaginarias. Entonces va a ser lo más padre del mundo. Nos estamos viendo. Muchas gracias y pues familias, rumbo al encuentro nacional de familias que educan en el hogar 2023, cada día más cerca. Todavía quedan algunos boletitos, así que si aún no han comprado, aprovechen porque ya no quedan muchos, ya quedan muy poquitos, y si quieren llegar ese día a comprar, no creo que vayamos a poder venderles nada. Entonces, no, y aparte es padre decir que estuviste en el primero. Ajá. Vendrán más, pero este es el primero. Entonces, muchas gracias, y gracias Luis y Moni por acompañarnos hoy. De verdad, un placer escucharlos, un gusto, una plática tan rica. Muchísimas gracias. Nos faltó el café, pero para la otra sí no lo traemos. Sí, para la otra sí no lo traemos. Sale, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, bye bye. Dice, bueno, si me deja finalizar, espérenme.